Estimados estudiantes del curso Teoría Administrativa y de Negocios, cordial saludo. Vean, esta semana entonces en la lección número 7 vamos a dar un recuento de lo que hemos entendido de las semanas anteriores. Esa historia antigua de la administración se fue condensando en el siglo XX para mejorar las técnicas de lo que es el proceso administrativo. Y hoy en día tenemos, por cuenta del señor Fayol, entre otros que nos aportaron en 1914, Taylor, Fayol, pero sobre todo esto son los predicamentos de ese libro. Pues no estoy diciendo predicamentos como palabras sagradas, sino son como los textos de ese libro. Nos muestra que Fayol le daba mucha importancia al pronóstico, que era la primera acción, el primer paso, la primera actividad del proceso administrativo. Hay que pronosticar. Entonces decía Fayol que para eso es importante tener conocimiento sobre los datos, la historia y los componentes del proceso que íbamos a hacer o la actividad que íbamos a administrar. Para eso se pronostica. Luego de pronosticar ya se toman unos elementos y unas vertientes. Uno puede pronosticar varios escenarios y ya luego hacer una planeación sobre cada uno de los escenarios o sobre un escenario que es el más probable. Hacer una planeación de cómo se iban a hacer las cosas. Luego hacer una organización de los elementos que se requerían para cumplir esta planeación. Organizar se refiere a obtener la maquinaria, los equipos, el terreno, el edificio, todo lo que se requiere para cumplir las actividades planeadas. Igualmente contratar el personal y organizarlo, estructurarlo por cuadrillas o estructurarlo por equipos de trabajo y de esta manera por turnos también organizar. Luego venía el paso siguiente, que era coordinar, que era darle las órdenes a estas personas para que, cumpliendo con unas actividades específicas, lograran desarrollar lo planeado, ¿cierto? Entonces esa coordinación requería pues mando, requería dar unas indicaciones, explicarle a las personas, capacitarlas en sus cargos, capacitarlas en las actividades y luego comandar, que ese comandar está muy ligado al lenguaje militar de aquella época. Es claramente entendible porque Henry Fayol era un ingeniero de minas, también Taylor era un ingeniero mecánico, pues en parte abogado, parte ingeniero mecánico, pero ellos tenían estas palabras como parte de su cotidianidad. Comandar, que hoy en día se habla de liderar, ¿cierto? Más suavizada esta palabra, pero es comandar y es coordinar a estas personas y darles pues los elementos para poder cumplir esas órdenes y darle pues como también el toque de autoridad para que esto se lleve a cabo. Finalmente entonces se controla. Controlar al final es controversial porque dentro de los textos de estos mismos autores se hablaba de un control permanente dentro de todas estas etapas, pero de todas maneras este controlar al final se refiere como una compilación de ese control general sobre lo planeado. Entonces esto era el proceso administrativo, que hoy en día pues ya se resume en 4 palabras, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y así hoy en día pues como lo comprendemos dentro de la literatura y la teoría administrativa. Lo resumimos de esa manera: planear incorpora pronosticar y hacer los procesos de realmente planear. Que a propósito, en Colombia nos equivocamos mucho con esta palabra. Creemos que planear es simplemente pensar bonito, idear, pero planear implica escribir, estudiar estos pronósticos, estudiar las cifras que nos da el contexto de la actividad que vamos a realizar y es con base en esos pronósticos escribir un plan, escribir un curso de acción para enfrentar ese escenario pronosticado. Eso es planear. Organizar entonces se refiere precisamente a esa asignación de los recursos, a esa búsqueda de los recursos para que se puedan llevar a cabo y cumplir las acciones planeadas. Dirigir compila entonces esa coordinación y ese comandar. Lo que hace dirigir es
reunir la relación de los líderes con el talento humano para que con esta estructura y con este plan se puedan llevar a cabo las acciones que permiten cumplir los objetivos. Y controlar, pues, cumple el mismo papel de verificar el cumplimiento de la planeación. Eso en realidad pues funciona como de esta manera. Me perdonan ahí que el mouse está un poco como pegado, no sé qué le pasa a este equipo. Bueno, entonces esto es lo que hoy en día nos lleva. Esta literatura hace parte pues como del discurso de la administración, pero eso es lo que nos lleva hoy en día al discurso del PHBA. Algunos de ustedes que les tocó la administración de la calidad total en la historia del siglo XX de la administración reconocieron la existencia del ciclo PHBA, que significa planear, hacer, verificar y ajustar, que en buena medida reúne este discurso. Aquí lo plantea ya Deming o Shewhart, que son como los dos autores de la parte de control estadístico de procesos o de control de la calidad, que desde el enfoque americano y ya con toda la potencia de la disciplina japonesa, aplican este ciclo como la SOTA, como el algoritmo para hacer la gestión administrativa e ingenieril adecuada. Usted planea las actividades, las ejecuta, las hace, luego verifica el cumplimiento o la brecha que hay entre lo planeado y lo realizado, y realiza ajustes en la planeación para mejorar lo hecho. O sea, no es solamente mejorar, no es solamente realizar ajustes en la planeación para acercarse a lo que mediocremente se hizo. No, a veces es hacer mucho más eficiente el proceso planeador para que se cumplan a cabalidad la ejecución, porque ellos dicen el problema no es tanto de la ejecución, el problema es de la planeación. Cuando planeamos mal nos vamos por las ramas y hacemos ejecuciones que son inadecuadas, procesos y productos que no cumplen los requisitos, no cumplen con las condiciones esperadas. Entonces tenemos aquí como la articulación del proceso administrativo con el ciclo de Deming o el ciclo de la calidad total. Entonces espero que comprendan, y en los videos que van a revisar para esta semana logren identificar en esas historias de empresa o en esos documentales que van a ver elementos relacionados con planear, organizar, dirigir y controlar, o con PHBA, planear, hacer, ajustar y verificar, cuando ellos toman acciones de este tipo. Vamos a pasar entonces al otro punto que tiene que ver con los elementos de la organización. Recordemos entonces que en semanas anteriores nos aproximamos a lo que son unos conceptos que definen el interior de un proceso productivo de bienes o servicios, y que son elementos organizacionales que hoy en día se trabajan como parte de esos aspectos que son determinantes en el éxito de la organización, que son la estrategia, la estructura y la cultura. Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, estamos hablando de iniciativas que permiten la diferenciación en el futuro, en el mediano y largo plazo. Son decisiones de planeación que nos permiten hacernos distintos, que nos permiten hacer una organización que destaque sobre las demás, que le vaya mejor que las demás. Eso es lo que tiene que ver con estrategia, para que identifiquen si hay algo de estrategia en esos videos o documentales, o si hay elementos importantes de aportar desde esta literatura y desde lo que pasa en esos documentales a las organizaciones. Estrategia, entonces tenemos ese concepto allí. Vamos a hablar entonces también de estructura. Cuando hablamos de estructura estamos hablando de esa organización interna de la empresa, de la organización, donde se definen los procesos para transformar esos insumos en productos. Entonces estamos hablando del manual interno del trabajo, estamos hablando de todos los reglamentos que hayan al interior de la organización, tanto reglamentos de relaciones interpersonales como reglamentos de proceso, reglamentos
reglamentos técnicos de normas, reglamentos de comportamiento, seguridad y salud en el trabajo. Todo este tipo de reglamentos de disposición de residuos sólidos, etcétera, etcétera, hacen parte de la estructura organizativa que nos da elementos para identificar las normas que definen las relaciones al interior de la organización. Y cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de elementos que se refieren a la relación entre las personas que componen los diferentes procesos de la organización. Las personas nos relacionamos de una u otra forma en el proceso productivo, en la planta productiva, en las oficinas de gestión de la calidad, en las oficinas de gestión de finanzas, en las oficinas de dirección ejecutiva, en las oficinas de planeación estratégica o dirección estratégica. Hay diferentes formas de relacionarse dentro de las organizaciones, y a esas formas de relacionarse, a ese respeto, a esa proxémica o a esa confianza con la que nos unimos como seres humanos mediante el diálogo, la conversación, etcétera, etcétera, la denominamos cultura. La cultura es muy importante porque la cultura promueve un ambiente adecuado o no adecuado para cumplir tanto las normatividades y los reglamentos de la estructura y por ende cumplir los objetivos de la estrategia para hacernos diferenciados en el mercado. Entonces, en esa medida tenemos allí los 3 elementos componentes de la organización. Espero entonces que logren identificar estos elementos dentro de los documentales o videos que vamos a revisar esta semana. Feliz día.